Amén, amén. Gracias, Jesús. Se me han cruzado un poco los cables cuando ha venido nuestro hermano Rogelio con el vaso y se fue y pensé, le falta dejarme la pastilla. Bueno, gracias a Dios que ahora no las necesito, pero las he necesitado estos días porque he estado bastante afectado. Creo que hay más hermanos y niños, como hoy nos escribía Israel, nuestro hermano Israel, que tiene al nene malito. Me imagino que hay más así, ¿no? Podemos orar por ellos. Amén. El Señor es bueno. Vamos a orar también para que la palabra de Dios en esta mañana pueda penetrar en nuestro corazón y pueda llevar fruto. Para eso estamos aquí, para recibir de Dios fortaleza, nutrición, aquello que necesitamos para la vida diaria. Yo sé que tienes la palabra contigo, que seguramente la tienes en alguna mesa, en alguna estantería en tu casa, y que de vez en cuando te acuerdas, especialmente cuando tienes problemas, ¿verdad? Y yo sé que tenemos esa mentalidad de que somos el pueblo de la palabra de Dios, que creemos en la palabra de Dios. Y no solo la creemos, sino que la usamos. Y todo eso lo llevamos con nosotros. Pero cuando venimos aquí, el Señor lo aprovecha, como familia que somos en Él, lo aprovecha para seguir expandiendo nuestra visión, para que podamos unir nuestros corazones delante de su palabra y recibir aquello que Él está tratando de poner en su pueblo de una manera colectiva, no solo personal, sino también colectiva. Y como somos la iglesia de Cristo, como somos el pueblo de Dios, somos el reino de Dios, de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, necesitamos unirnos para recibir esa visión. Amén. Oramos por eso también. Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido en esta mañana estar aquí y ahora te pedimos por aquellos que les ha sido imposible debido a problemas de salud, a enfriamientos, gripes. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de tus hijos. Te pedimos ahora por ellos, por los niños que están afectados, por los adultos también que puedan estar pasando esas gripes, ese enfriamiento. Ayúdales tú, visítales, Señor, fortaléceles. Señor, ayúdales a superar ese contagio. También te pedimos ahora para que tu palabra pueda caer en buena tierra, que nuestros corazones estén dispuestos, nuestra mente despierta y la palabra que tú tienes hoy para nosotros pueda producir. Gracias por la palabra viva, eficaz, con la que tú nos sustentas, Señor. La recibimos hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 2 y también a los efesios en el capítulo 4 estas palabras que leemos en el versículo 19 de Colosenses 2, también de Efesios capítulo 4, diciendo que hay un crecimiento que Dios da cuando estamos ligados unos con otros, cuando estamos unidos a la cabeza, unidos como cuerpo a Cristo. Es cuando tomamos conciencia de quiénes somos, cuál es nuestra identidad espiritual, a qué pertenecemos. Todos nosotros tenemos algún sentido de pertenencia. Somos de una familia con un apellido. También somos de una ciudad y somos de un país. Y eso nos ha impreso, nos ha dado en nuestra mente, en nuestro corazón, identidad.
De manera que tú, aunque estés aquí, sigues llevando en ti la identidad que has recibido cuando eras pequeño a muchísimos miles de kilómetros de aquí. ¿Por qué? Porque Dios te ubicó en un lugar y en ese lugar tú has crecido y te ha dado esa identidad que tú ahora sientes como tuya. Ahora, Dios quiere darnos su identidad. Por encima de toda identidad natural, de toda identidad humana, Dios quiere imprimir su reino en ti y en mí. Y su reino significa sus principios, sus valores, su actitud, su carácter, su sabiduría, su entendimiento. Todo eso Dios quiere ponerlo en nosotros y dejarlo impreso en nuestra mente y en nuestro corazón para que no importa dónde estemos, tengamos claro quiénes somos. Eso es parte del crecimiento que da Dios. Necesitamos entender que somos ciudadanos celestiales, por encima de pertenecer a un país en concreto. Eso es solo temporal. Te aseguro que en el cielo no estarás ni como español, ni como chino, ni como colombiano, venezolano, argentino, uruguayo. No. Todas esas identidades que recibimos porque venimos de Chile o venimos de, no sé, de donde sea. Todo eso es temporal. Sabes que cuando te vayas de este mundo, no dirán en el cielo, mira, ahí viene un chileno. No. Todo eso se queda aquí. Todo eso era para mientras estábamos aquí. Cuando vayamos al cielo, solamente se nos reconocerá si somos ciudadanos de allí. Ciudadanos celestiales. Por tanto, estamos aquí en ese proceso de recibir en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, una identidad espiritual, la identidad del reino de Dios, el crecimiento que da Dios. Por eso es tan importante que entendamos como iglesia en qué proceso estamos, qué está pasando en nuestra vida, hacia dónde vamos, qué quiere hacer Dios con nosotros. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié, todos nosotros. No nos olvidemos de quiénes somos. Dios nos va a dar crecimiento. Dejadme llevaros al Génesis, hablando de crecimiento. En los primeros libros de la Biblia se nos habla de gigantes. Hubo una época en la historia de la humanidad en la que había físicamente gigantes. Personas de gran estatura, gente fuerte. Ya aparecen, como digo, en el Génesis, en el capítulo 6. Dejadme llevaros de nuevo, lo hemos citado en alguna que otra ocasión, pero vamos a ir de nuevo a ese pasaje. Había gigantes, dice el versículo 4, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como ven, la Biblia nos habla de gigantes. Por supuesto, estos gigantes son físicos. Tan físicos que después, cuando seguimos abundando en el tema, nos encontramos en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, esta escritura tan interesante que nos habla de lo físico, de la estatura. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos. Y dices, bueno, ¿qué es eso del codo? Bueno, todos tenemos un codo.
Así que podemos ver que entre el codo y el dedo, la punta de los dedos, hay una distancia. Eso es un codo humano. Y esa medida se usaba en la antigüedad como de referencia, no había el sistema métrico decimal, no se hablaba en centímetros, ni tampoco en inches o en ningún otro tipo de medida que hoy utilizamos. Eran medidas un poquito aleatorias, no se sabía exactamente cuánto, pero era un codo, y ese codo, que aproximadamente es medio metro, es el que se utilizaba en aquellos días. Así que cuando dice que la cama tenía 9 codos, eran 4,5 metros. Estamos hablando de una persona que necesitaba una cama de 4,5 metros para dormir. ¿Y cuánto de ancho? Pues 4 codos, es decir, 2 metros. Ya nosotros con una de 90 estamos bien, ¿verdad? De 90 centímetros, claro. Pero aquel rey, aquel gigante llamado Og, necesitaba una cama de 2 metros de ancho para poder estar cómodo y 4,5 metros de larga para poderse estirar. Así que, como vemos, cuando la Biblia habla de gigantes, no está hablando en sentido figurativo, está hablando de personas enormes, muy grandes, que no cabrían aquí, se darían con la cabeza en el techo y andarían un poco inclinados. Estamos hablando de gente de muy alta estatura, no está hablando de jugadores de baloncesto. Eso es otra cosa. A veces nos parecen gigantes, pero estamos hablando de otro nivel, ¿sí? Bien, la Biblia lo confirma, lo dice con mucha claridad. Había gigantes en la tierra. Y esos gigantes aparecen a lo largo de las Escrituras. Aparecen también en los días de David, ¿no es cierto? ¿No se tuvo que enfrentar David a un gigante llamado Goliat? Y no solo en una ocasión, David se enfrentó en diversas ocasiones con los gigantes. ¿Por qué? Porque todavía estaban en la tierra en aquellos días. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiría que hubiera gigantes, personas con tanta estatura? Que habían crecido, por lo menos físicamente, habían crecido tanto. En Jeremías capítulo 20, versículo 11, leemos también esta declaración tan interesante que dice: pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Nosotros sabemos que el Señor es mucho más grande que cualquier gigante. No solo que cualquier gigante, es más grande que el planeta Tierra, es más grande que el sistema solar, es más grande que todo el universo. Así que Dios supera todos los niveles que podríamos pensar si lo concebimos como algo físico. Pero aquí no se refiere a algo físico. Aquí está diciendo que el Señor, espíritu, carácter, actitud, sabiduría, fortaleza interior, por su espíritu, Él es como un poderoso gigante. Es tremendamente poderoso. Tenemos que mirar lo espiritual para entender hacia dónde nos quiere llevar el crecimiento que da Dios. Él quiere hacer de ti un gigante, no físicamente. Dios no quiere que pongamos los ojos en lo natural, en lo físico. Dios quiere desarrollar un carácter que nos haga gigantes espirituales. ¿Podemos entender ese concepto? Por eso la Biblia habla de gigantes físicos y gigantes espirituales. En el enfrentamiento entre David y Goliat se reveló quién era el gigante espiritual. El gigante físico ya se veía con claridad, ¿no es cierto?
Ahora, cuando tú tienes los ojos en lo natural, te dejas impresionar por lo físico. Y esto es un problema que tenemos que superar. Porque el pueblo de Dios que tenemos también cuerpos físicos, nos podemos dejar llevar por una impresión natural que nos haga errar. No estamos enfrentándonos a gigantes naturales. Tenemos que comprender esta realidad. Dios no está pidiendo que crezcamos físicamente más y más para ver si así, siendo más fuertes, podemos lograr mayores victorias. No, las victorias que Dios nos quiere dar no dependen de nuestras cualidades físicas, no dependen de nuestra naturaleza humana. Para que Dios nos pueda usar poderosamente, tiene que desarrollar en nosotros gigantes espirituales, como Él es. Dios nos quiere desarrollar a su imagen y semejanza. Dios quiere conformar su naturaleza en nosotros. Eso es lo que nos hará gigantes espirituales. Ahora, los gigantes físicos naturales están en la Escritura para revelarnos a cada uno de nosotros la diferencia para que aprendamos a distinguir la obra de Dios y lo que Él quiere hacer. Encontramos a Moisés en el Éxodo, en Números, en distintas partes de la Escritura vemos como el pueblo de Israel vaga por el desierto siguiendo a Moisés hasta llegar a la tierra prometida. Dios les había dicho ya desde hacía siglos que les daría una tierra en la que pudieran desarrollarse como pueblo. Y eso es lo que ocurre. Dios libera al pueblo de Egipto y lo conduce hacia esa tierra. Y eso lo hemos visto en películas, lo hemos leído, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Estamos familiarizados con el Éxodo, la salida de Egipto y el caminar hasta Canaán, esa tierra provista por Dios para Israel. Llegan allí y ahora Dios le dice: bueno, aquí está la tierra, la podéis ver desde aquí. Es buena tierra. Pero, le dice a Moisés, quiero que la investiguen. Y entonces, de cada tribu coge a alguien destacado, a alguien importante, a alguien con ciertas cualidades representativas de la tribu, un principal de la tribu. Y como son 12 tribus, escoge a 12 personas, de cada tribu uno. Y entonces les da la orden: mira, vais a entrar en la tierra, esa es la tierra que Dios tiene para nosotros y hay que conquistarla. Entonces vamos a entrar, pero antes de entrar quiero que la investiguéis y nos traigáis noticias de lo que veis, lo bueno que hay en esa tierra. La intención de Dios era que aquellos 12 espías tomaran nota de cómo Dios les iba a bendecir, de manera que motivaran al pueblo. Que en esa lista dijeran: mirad, la tierra es maravillosa, es muy buena tierra de cultivo, hay agua, hay abundancia. Dios nos quiere bendecir a través de esa tierra y por tanto motivémonos, animémonos, levantémonos con fuerza para conquistarla, porque es de bendición para nosotros. Dios está con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que aquellos 12 espías no solamente toman nota de las bendiciones, sino que se dejan impresionar por las dificultades. Porque en la tierra hay gigantes. Y se impresionan tanto de la estatura de aquellos guerreros que ven y de aquellas murallas tan inmensas que han construido, que se asustan, entran en pánico, se olvidan de Dios
se olvidan de las promesas, se olvidan de todo lo que Dios había hecho, de milagros, de transformaciones, de todo lo necesario para liberarles, todos esos portentos y maravillas que Dios había hecho, para ellos ya no existían. Lo único que pensaban es, la tierra tiene gigantes, no la vamos a poder conquistar. Y este es el informe que traen, por lo menos 10 de ellos. Hay 2 entre ellos, Josué y Caleb, hombres valientes, cuya confianza estaba puesta en Dios, que traen un informe diferente. Así que tenemos 2 reportes distintos, tenemos 2 maneras de ver la situación. Una de ellas es la de los asustados, los temerosos, aquellos que les puede el miedo y entran en pánico. ¿Sabes que el miedo es contagioso? Muy contagioso. Basta que una persona entre en pánico para que todo el colectivo, toda la masa alrededor se sienta afectada, especialmente si alguien grita ¡fuego! ¿Has visto que hay muchas veces falsas alarmas que producen muertes? ¿Por qué? Porque si el pánico se contagia, la masa se mueve y aplasta a quien se ponga a su paso. ¿No hemos escuchado algunas veces noticias así? Avalanchas humanas y personas que murieron aplastados, no por el fuego, no porque el techo se cayó porque estaba ardiendo, no, porque la propia masa humana los acabó aplastando. ¿Por qué? Pánico. Es contagioso. Y aquellos 10 espías dieron un informe producto del pánico que había en ellos. Y aquel pánico contagió al pueblo. Y aunque había 2 que tenían un informe diferente, porque lo que Josué y Caleb estaban diciendo es, no importan los gigantes, no os preocupéis por los gigantes. Sí, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Él nos dará la victoria sobre ellos. Josué y Caleb estaban diciéndole a la nación, hermanos, no nos olvidemos de que Dios es más fuerte, no importa cuál sea la dificultad. Dios está con nosotros. Nosotros espiritualmente somos más grandes que ellos. Nosotros espiritualmente somos más fuertes, tenemos verdades más consistentes, las promesas de Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo? Dijo, bueno, vosotros sois 2 y estos son 10, ¿a quién vamos a creer? Este es un problema con la democracia, ¿eh? La democracia asume que la mayoría tiene razón, pero ¿la tiene? La mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque el hombre natural juzga por lo que ven sus ojos, por lo que razona a su mente. Y entonces es fácil engañarse, es fácil equivocarse. Cuando nos dejamos llevar por las apariencias, muchas veces cometemos grandes errores, ¿no es cierto? Cuando nos dejamos llevar por la impresión que recibimos, entonces nos equivocamos. Ya Jesús estaba diciéndole, enseñando a los discípulos que juzgaran con juicio justo, no se dejaran llevar por las apariencias.
Si se hace una votación en medio de una situación en la que la gente está en lo natural, juzgando erróneamente por la apariencia, entonces la mayoría va a votar lo que está equivocado. Es por eso que necesitamos entender sabiduría de parte de Dios para que nuestro juicio sea correcto, para que no nos equivoquemos. No importa si la mayoría está equivocada. Nosotros tenemos que entender cuál es la verdad, qué procede de Dios, qué es justo y verdadero. Porque si no, seremos uno más de la multitud que se equivoca porque está solo en lo natural. Dios quiere hacer de ti como su hijo, como su hija, gigantes espirituales, gigantes en el espíritu. ¿Por qué? Porque vuestra mente y vuestro corazón están impregnados de la verdad. Están impregnados de los principios y valores del reino de Dios. Así que no importa qué diga el resto del mundo, la verdad prevalece. ¿Podemos entender este principio tan importante en nuestro crecimiento? Pero el pueblo en el desierto no estaba preparado para conquistar la tierra prometida, porque si se dejan llevar por el pánico, jamás podrían ser usados por Dios para conquistar lo natural. Lo natural solo puede ser conquistado desde lo sobrenatural. Ten cuidado, porque tú, viviendo en un mundo natural, estás siempre tentado a juzgar naturalmente. Y estás siendo tentado a opinar naturalmente. Y es por eso que muchas familias, muchas sociedades, muchos colectivos van mal. Porque están en lo natural. Solamente lo sobrenatural nos puede rescatar del fracaso. ¿Me explico? Solo lo sobrenatural es capaz de darle sentido completo a nuestro razonamiento y a nuestro juicio. Si te dejas llevar por lo natural, estás destinado a fracasar. Y el pueblo de Dios fracasó en el desierto. Y dijeron algo que es producto del pánico. Cuando alguien solo está pensando en sí mismo, en salvarse él, en salvar sus emociones, en salvar sus intereses, en salvar sus razonamientos, cuando cualquiera de nosotros nos dejemos arrastrar por eso, comenzaremos a hablar maldición. De nuestros labios va a brotar cosas engañosas. Quizá convenzamos a los demás, pero estarán errando con nosotros. No les conducimos a la verdad. Esto es muy importante que lo entendamos, porque una nación entera se puede condenar siguiendo un razonamiento erróneo, siguiendo una mentira en vez de la verdad. Y esto es lo que le pasó a Israel, pero ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando. Y cada vez peor, diría yo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque como Iglesia de Cristo estamos aquí precisamente para hacer de contrapeso. No podemos permitir que el engaño avance hasta tal grado que nos arrastre a todos al mismo desastre. Somos la Iglesia de Jesucristo. Estamos aquí para proclamar la verdad, para vivir de acuerdo con los principios y los valores del reino de Dios, no de este mundo.
Por cierto, me acaba de venir al pensamiento que algo que he soñado esta noche. La mayoría de los sueños se nos olvidan, ¿no es cierto? La mayoría de los sueños se nos olvidan. Pero de vez en cuando nos viene un recuerdo de que, oye, mira lo que soñé. Y esta noche yo soñé que estaba como en una especie de encuentro. No era un encuentro así de multitudes. Sí que había gente y estábamos, no me acuerdo de qué era el encuentro. Había, no sé, había una empresa. Tengo un poquito de oscuridad en ese sentido, lo veo un poco borroso, pero sí que me acuerdo claramente que estaba el rey Felipe. Pero no estaba allí ni con la barba esa que se dejó, ni con sus galas, no, estaba vestido como alguien normal y me puse a hablar con él. Y él se puso a hablar conmigo. Y hablábamos de cosas de tipo ONG, de la ayuda a los necesitados. Y me presentó a alguien, él vino y me presentó a alguien que hablaba en inglés y yo me puse a hablar en inglés con él. Y estábamos hablando de temas así como de la ayuda que muchos están necesitando y cómo tenemos que hacer algo por ellos. A veces tenemos la impresión de que lo que nosotros llevamos por dentro no se va a escuchar, porque nosotros somos cristianos y muchas veces, ¿sabes cuál es la sensación que tenemos cuando decimos somos cristianos? Somos una minoría. ¿No es cierto? Somos una minoría, no tenemos mucha fuerza, no tenemos quien nos represente en los gobiernos, no tenemos quien nos respalde, no tenemos mucho dinero, no somos muy ricos. Bueno, a veces tenemos la sensación de que como cristianos somos más bien enanitos en vez de gigantes. Y que por eso dependemos de los gigantes. Dependemos de gente que nos dé dinero, dependemos de gente de que nos dé posición, que nos dé voz, que nos vemos como muy dependientes. Y el problema es que estamos olvidando quiénes somos, estamos olvidando quién está con nosotros, estamos olvidando de quién somos, a qué reino pertenecemos, y nos impresionan tanto los que ocupan lugar de preeminencia o de gobierno, que nos podemos sentir a su lado inferiores. Y esto es un problema que Dios tiene que resolver en esta generación, contigo, con tu mentalidad. Tú no eres esa persona insignificante, tú no eres esa persona enanita que tiene que bregar con muchos problemas a lo largo de su vida, no. Dios quiere desarrollar en ti una mentalidad de gigante que te puedes codear con cualquiera, no importa si es un rey, no importa quién sea, si es un juez, si es alguien con mucha influencia, con mucho poder, con mucha economía, no importa quién sea, si tú tienes conciencia de quién eres en el Espíritu, tú podrás hablar cara a cara con cualquiera y representar al reino de Dios. Dios quiere darte ese crecimiento, pero para eso tiene que desarrollarte, tiene que producir en ti esa convicción de los valores y principios que están en el reino de Dios y ahora en nosotros, que nos han sido transmitidos. No me quiero alargar mucho más, pero tomemos nota de lo que dice la Escritura.
Porque de la boca del pueblo de Israel salió la maldición que les condenó. ¿Sabes qué dijeron estando en medio de ese pánico? ¿Por qué nos ha sacado Dios y Moisés de Egipto? Ahora ya no podemos volver allí. ¿Ahora qué hacemos? Ojalá nos muriéramos en este desierto. Imagínate qué cosa de decir, qué tonterías podemos llegar a decir cuando estamos dejándonos llevar por el miedo, por el pánico. Ojalá nos muriéramos todos en el desierto. Y Dios le dijo, que se haga. ¿Eso es lo que queréis? Pues vuelta atrás, a dar vueltas hasta que os hayáis muerto todos. Y eso es lo que les pasó. Porque desde Egipto hasta Canaán solamente había semanas, unos pocos meses de caminar. Pero tardaron 40 años en conquistar la tierra. No porque estaban peleando, sino porque estaban dando vueltas en el desierto. Hasta que toda aquella generación muriera. Solo 2 sobrevivieron, Josué y Caleb. Josué y Caleb, los únicos que sobrevivieron. ¿Por qué? Los únicos que no habían caído en pánico frente a los gigantes. Si tú te asustas de los gigantes, tienes un problema, y no son los gigantes, es tu enanismo espiritual. ¿Me explico? Si tú te asustas por las dificultades, el problema no está en las dificultades, está en ti. Y ese es el problema que Dios quiere resolver. No le digas a Dios, quítame esta situación, porque cuando caemos en temor, entonces lo que hacemos es huir. ¿No le pasó esto a Israel de nuevo cuando estaba el rey Saúl? No encontramos a David, que era un joven, un adolescente enviado por su padre para llevar alimento a sus hermanos que están en el frente de batalla. Y David llega allí con la provisión para sus hermanos y se encuentra que hay 2 ejércitos, pero no hay guerra. Y no hay guerra porque ya lleva 40 días saliendo un gigante llamado Goliat que dice, señores, aquí no tiene que haber guerra. ¿Para qué nos vamos a matar unos a otros? Solamente mandarme a alguien que se enfrente a mí. Si me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo le venzo, vosotros seréis nuestros siervos. Así que, ¿qué os parece? Menos sangre, menos lucha. Bueno, parecía un buen razonamiento, ¿verdad? Algunas veces todos hemos pensado eso. ¿Por qué se va a pelear Estados Unidos con Rusia o con China o con cualquier otro país? Que vaya el presidente de cada uno, ¿verdad? Y se echen un pulso. Y el que venza, pues... ¿Sabes? La gente de Israel estaba impresionada por la estatura de Goliat. Hasta el punto que nadie se atrevía a enfrentarse a él. «40 días de humillación». Bueno, ¿ya habéis decidido quién viene a pelear contra mí? Un día tras otro, una semana tras otra de humillación. ¿Qué? ¿Todavía no escogéis a nadie? ¿Qué? ¿Por qué os lo pensáis tanto? ¿No decís que vuestro Dios es más fuerte, que os ha sacado de Egipto? ¿No decís vosotros que vosotros sois el pueblo elegido y no podéis enviar a alguien que peleen contra mí? 40 días de humillación. A ver, ¿quién pelea conmigo? Vosotros, Israel, que presumís tanto de las maravillas de vuestro Dios. ¿Qué pasa?
40 días de humillación. Y entonces llega este chaval, David, que nunca había peleado una guerra, nunca había tomado una espada, nunca había entrado en batalla. Y ve el panorama y ve a este Goliat que sale allí, este gigantón, y comienza a insultar al pueblo de Dios, comienza a reírse del pueblo de Dios, comienza a mofarse de la cobardía del pueblo de Dios. ¿Qué habrías hecho tú en ese lugar? ¿Habrías sido el gigante espiritual que se enfrentaría a él? Dios permite a los gigantes de tu vida y de la mía, los gigantes que se levantan en la sociedad, para asustarla, para que comprobemos si realmente somos gigantes o enanos en el espíritu. Y lo que va a hacer David es demostrar que el gigante que estaba en él era mucho más grande que Goliat. Eso es lo que va a hacer David. Y cuando David escucha a Goliat y ve el silencio del ejército, dice: ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese impío, pagano, malvado para desafiar al pueblo de Dios? Nadie va, yo iré. Y entonces le llevan al rey, le llevan a Saúl. Mira, este chaval dice que se puede enfrentar al gigante. Y Saúl se echa las manos a la cabeza. Oh, pero si tú eres un chaval, eres un hombre de guerra, fuerte, poderoso, ¿cómo te vas a enfrentar a él? Sí, Dios está conmigo, pero no tienes coraza, no tienes espada, no. Y el propio rey Saúl empieza a darle su propia coraza y su propia espada y manda a los ayudantes a que se la coloquen y vea si puede sostener bien la espada para pelear contra él. Y David de pronto se ve rodeado de todo aquello y dice: ¿pero qué hacéis? Yo nunca he usado esto, ni me cabe, ni sé qué hacer con esto. Es que David era un gigante dentro, no fuera. Dentro. Y cuando el rey está sudando la gota, porque ve que el único que se atreve a enfrentarse al gigante es un chaval que ni siquiera sabe de guerra, y le está entrando a él el sudor frío del ridículo, de que aquel joven va a dejar al pueblo en ridículo, David le dice: Majestad, yo solo soy pastor, solo sé cuidar ovejas, pero sé lo que es enfrentarme a la dificultad. Yo he tenido osos que venían en busca del rebaño a arrebatarme las ovejas, y yo me levanté contra el oso y lo vencí, y he visto cómo leones salían del monte y atacaban a mi rebaño, y yo iba por el león y lo vencía. Escucha, David era una persona acostumbrada a responder a los ataques del enemigo. Y Dios permitía que los osos y los leones atacaran su rebaño para desarrollar en él un carácter de gigante. Y Dios permite que tú tengas problemas, que tu matrimonio tenga problemas, que en tu casa haya problemas, que tengas problemas con tus hijos, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con la sociedad. Tú tienes que tener problemas. ¿Por qué? Porque si no aprendes a bregar con esos problemas y aprendes a crecer interiormente y ser un gigante espiritual,
no te podrá confiar Dios lo que tiene para ti. No vale comodidad. El cristianismo cómodo es solamente fariseísmo. ¿Me explico? El cristianismo de comodidad es solamente religiosidad. No es verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo está dentro de cada uno y es en casa, en el trabajo, en medio de la sociedad, donde se demuestra el crecimiento espiritual, no aquí dentro. Aquí dentro no necesitas demostrar nada. Ya sabemos que eres cristiano. No es más espiritual el que lleva las manos más cerca del techo. No. Es cuando estés allí afuera. Cuando te estés enfrentando a la adversidad. Cuando tengas que pelear con los problemas que tienes en tu vida diaria. Allí es donde tienes que demostrar que eres un gigante espiritual, o por lo menos que estás creciendo espiritualmente hacia esa estatura de la plenitud de Cristo. David era un gigante espiritual. Y no necesitaba todo eso, no necesitaba tener todos los medios para conseguir una victoria. Y entonces él dijo, no necesito la armadura, no necesito nada de eso. Y fue y cogió 5 humildes piedras y su honda. Y cuando las vio Goliat, cuando vio acercándose a David, se rió de él. Y hasta se enfadó, diciendo, por favor, ¿tampoco me valoráis? ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con piedras y palos? ¿Pero qué salió de la boca de David? Dios me va a dar la victoria hoy sobre ti. Yo te cortaré la cabeza. ¿Qué cosa de decir cuando llevas solamente unas piedras? Pero Dios se la dio. Porque él por dentro era mucho más alto que Goliat. Él por dentro tenía a Dios. Él por dentro estaba lleno de confianza en su Dios. Él sabía quién era. Su identidad estaba ligada a la de Dios. Él se veía en Dios. Si no nos vemos en Cristo, si solo nos vemos naturalmente, por lo que aparentamos, estamos perdidos. Dios quiere desarrollar en ti otro concepto de quién eres en Cristo y de quién es Él para ti. Dios te está llamando a crecer a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios sobre todas las cosas, origen de todo lo que existe. Aleluya. La victoria demostró que el que estaba en David era mucho más poderoso que el que estaba en el gigante Goliat. Ahora nos estamos enfrentando a gigantes. ¿No hay un gigante que es el abortismo? Abortismo, ¿sabes qué es el abortismo? Resume las leyes aprobadas para que con toda libertad las mujeres puedan abortar al bebé que llevan dentro. Y cada año solo en España se abortan casi 100.000 bebés.
Eso es una masacre terrible para una nación. Y a lo largo de la tierra son millones cada año los bebés que mueren masacrados en el vientre de la madre de forma voluntaria porque les han convencido y les han legalizado para hacer esa matanza. Eso es un gigante. Y ahora cuando te quieres oponer a ello, pues te sacan la ley, sacan la espada. ¡Ey! Que nadie se atreva a enfrentarnos a nosotros. Y la Iglesia lleva con un silencio de cobardes durante muchas décadas cediendo a todo esto sin decir nada. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a gigantes. Y ahora tenemos la ideología de género. Y se está infiltrando en los colegios, enseñando a los niños a practicar la homosexualidad. Y la Iglesia ha seguido aguantando todo esto sin manifestarse, sin levantarse en su contra. Excepto en algunos puntos que quizá hayamos visto, hayamos participado, como en algunos países latinoamericanos, que la Iglesia se ha despertado y ha dicho, ¡oh! Hasta aquí nomás. Y eso tenemos que hacerlo en España también. Es por eso que el próximo sábado, 29, vamos a tener una gran manifestación en Murcia, convocada por los padres. En realidad fuimos 3 padres a convocarla, a la delegación del gobierno, pero sabíamos que representábamos a todos los padres cristianos de la región. Y estamos haciendo un llamamiento a todas las iglesias para que no falten ese sábado a las 5:30 en el centro de Murcia, en la Plaza Circular, porque vamos a marchar por toda la ciudad, por todo el centro de la ciudad, hasta llegar a la delegación del gobierno, donde leeremos un comunicado. Bueno, lo más importante no es eso, lo más importante es la visibilidad de un pueblo que dice, basta, nosotros tenemos otros principios, otros derechos, otros valores, tenemos otro carácter, otra actitud y no vamos a permitir que nos adoctrinen a los niños en la homosexualidad. Somos cristianos, somos el pueblo de Dios, somos padres de familia, somos gente con derechos y con libertades respetuosas y dignas de ser respetadas. No vamos contra nadie, solo no queremos de ninguna manera caer presa del temor, del pánico, de esas leyes injustas y de toda esa pudredumbre que nos quieren verter encima, robándonos a nuestro rebaño, a los más pequeños, que los dejamos en la escuela para que aprendan matemáticas y vienen a enseñarles corrupción sexual, corrupción moral. ¿Me explico? Se acabó. Y tenemos que estar allí. Tenemos que demostrar que tenemos principios y valores mucho más grandes que los de ellos, ¿De quiénes? De los que han propugnado esas leyes, los que están detrás de adoctrinar a los niños en pudredumbre moral. Será una buena oportunidad para sacar el gigante de la verdad que llevamos dentro. ¿Lo podremos hacer? ¿Estaremos allí? Organízate como puedas, que los hermanos que tienen autos, que van vacíos o semivacíos, lo ofrezcan para
llevar a otros. Van a venir de Alicante, van a venir de toda España. Hay autobuses que van a venir de Cataluña, de Sevilla, de Madrid. Hemos hecho un llamado a nivel nacional, no solo a nivel regional, a nivel nacional. Y ya hay más de 30 asociaciones grandes, numerosas, que van a mandar a la gente. Toda la iglesia de la región de Murcia va a estar allí presente. ¿Podemos sumarnos? Debemos de sumarnos. Hermanos, todo esto que pasa a nivel colectivo o a nivel personal, pasa para nuestro bien. Pasa para que nosotros comprendamos que el propósito mayor de Dios es que tú y yo crezcamos en nuestras convicciones. Que los valores del reino de Dios están instalados en nosotros. Que somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Estamos destinados a poseer la tierra y gobernarla juntamente con Él. Y nos vamos a tener que acostumbrar a esta lucha porque los tiempos se van a poner peor, se van a poner más bravos, se van a poner más duros. El enemigo de nuestras almas sabe que le queda poco tiempo y va a sacar todos sus gigantes al combate. Así que mejor nos preparamos. No digas, bueno, yo soy muy joven, no sé mucho. David lo podría haber dicho. Yo solo soy un adolescente, lleva razón, ¿cómo me voy a enfrentar yo a él? O puede decir, mira, ya soy muy viejo, ya dónde voy yo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que le pasó a Caleb? Termino con esto. Después me gustaría invitar a nuestro hermano Osvaldo, que está allí en la retaguardia, a nuestro hermano Osvaldo y a su esposa, a terminar con una melodía maravillosa para Dios. Amén. ¿Estáis preparados? ¿No? Albert se ha tenido que marchar. Pero Osvaldo es músico también, ¿no? ¿Solo el agradecimiento? Ah, bueno, bien. Entonces, ¿sabéis lo que le pasó a Caleb? Caleb y Josué entraron en la tierra prometida conquistándola. Y Josué había repartido la tierra con las tribus. Mira, tu tribu allí, la tuya allí, la vuestra allá. Así que a pelear juntos para echar a estos gigantes de la tierra y vamos a tomar posesión instalándonos en esas ciudades de esas regiones. Y había una ciudad que se llama, porque todavía existe, Hebrón. Hebrón es una ciudad que estaba fuertemente amurallada y había gigantes ahí, descendientes de Anac. Y no estaba exactamente en el territorio que le correspondía a la tribu de Caleb, a la que pertenecía Caleb. Estaba al lado, era fronteriza. Y entonces Caleb se fue a ver a Josué. Los dos viejos amigos que hacía 40 años habían ido como espías juntos a recorrer la tierra de Canaán. Y Caleb se fue a ver a Josué y le dijo, Josué, ¿te acuerdas cuando nos mandó Moisés a recorrer la tierra? Y cómo fuimos juntos y qué bien lo pasamos, ¿no? Era buena tierra, ahora ya estamos aquí. Y en aquella ocasión, Moisés nos dijo estas palabras de parte de Dios.
donde piséis con vuestros pies, esa tierra será para vosotros. Y lo que yo te vengo a pedir, Josué, porque ya han pasado 40 años, ahora tengo 85, pero mi fuerza no ha menguado, yo soy un hombre de guerra, yo me puedo seguir enfrentando a mis enemigos y pelear duro por la tierra. Lo que te pido es que me des Hebrón, esa ciudad tan difícil de conquistar. Yo la quiero para mí. Yo quiero ir, conquistarla y que forme parte de nuestra herencia en esta tierra. Y Josué le dijo, al ataque, para ti toda. Y eso fue lo que hizo Caleb. Y la conquistó Hebrón. No vale decir, yo ya soy muy mayor. ¿No podía haber dicho eso Caleb? Josué, me gustaría esa, pero no sé si voy a encontrar jóvenes fuertes, porque tú ya sabes que yo con 85 años, pues... No. En esta guerra no vale decir ni que soy muy joven o muy viejo, o que estoy constipado, o que no estoy acostumbrado, o que esto en mi iglesia anterior no me lo decían, ¿para qué habré venido a esta? No busques excusas. Dios te está llamando y Dios quiere desarrollar un gigante en ti. Amén. ¿Podemos orar por eso? Amén. Gracias, Jesús. Padre, te damos las gracias porque tú eres el mayor de los gigantes. Tú eres la fuerza más poderosa de todo lo que existe. De ti proceden todas las cosas. Y tú nos has llamado a formar parte de tu pueblo, de tu familia, de tu estirpe. Tú has puesto tu espíritu sobre nosotros y nos has dado poder, valor y dominio propio. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra identidad espiritual en ti, en alto, a no olvidarnos quiénes somos, a quién pertenecemos. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Ayúdanos a aprovechar nuestras circunstancias para entrenarnos, para prepararnos, para las cosas más grandes que están por venir. Sigue forjándonos, sigue entrenándonos, como hiciste a través de David en la cueva de Adulám, entrenando a aquellos 400 hombres que no eran nada ni nadie, pero tú los tomaste en tus manos y por medio de David los convertiste en los valientes que le dieron renombre. Señor, gracias por cada circunstancia, cada adversidad, porque tú las permites para nuestro bien y las usas para tu gloria. Llévanos, Señor, de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.